Siempre te querré, pequeñín. Colín estaba muy enfadado y tristón. Se puso a tirar, a romper y a derramar, a gritar, a llorar, a golpear y a patalear. Rompió, astilló, machacó y aporreó. ¡Ay, Dios mío!, dijo su mamá, ¿qué es todo este lío? Y Colín dijo: soy un zorro pequeño, enfadado y tristón, y nadie me quiere de corazón. Pero Colín, dijo su madre, enfadado o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. Y Colín dijo: si fuera un oso pardo, ¿todavía me querrías y me cuidarías? Pues claro, dijo su madre, seas oso o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. Si me volviese gusano, dijo Colín, ¿todavía me querrías y me mimarías? Pues claro que sí, dijo su madre, gusano o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. ¿Pase lo que pase?, dijo Colín y sonrió. ¿Y si fuera un cocodrilo? De su madre dijo, de besos y mimos te cubriría, y por las noches te arroparía. ¿El cariño se gasta?, preguntó Colín. ¿Se rompe o se dobla? ¿Se puede coser o pegar? ¿Se puede arreglar? Vaya, vaya, dijo su madre, tantas cosas no sé, pero te aseguro que siempre te querré. ¿Pero cuando te vayas y ya no estés conmigo?, dijo Colín, ¿me seguirás queriendo? ¿El cariño sigue vivo? Su madre lo llevó amorosa a ver la noche serena con la luna luminosa y las brillantes estrellas. Colín, fíjate en esos luceros que brillan como diamantes, aunque algunos desaparecieron siglos y siglos antes. Siguen brillando de noche el año entero. El cariño, como su luz, nunca se acaba. Es duradero. Trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. Hola, soy María Cordero, concejala de Bienestar Social, y hoy estamos aquí para presentar un nuevo proyecto que ponemos en marcha desde el área de Bienestar Social. El proyecto se llama Crianza en Positivo. Y hoy estoy muy contenta porque tengo por aquí de vuelta a Nono y a Isma, de mi altura. Y nada, os dejo a continuación con ellos, que os va a explicar este precioso proyecto que está enfocado a las familias del municipio y como bien digo, este precioso proyecto que estamos aquí para ayudar a todo aquel y a toda aquella que necesite. Así que, Isma, la palabra es tuya, adelante. Gracias, María, por esa presentación tan bonita. Pues yo soy Isma, os he leído este cuento y soy hija de Antonio y María. Y el conocer la educación y la crianza siempre estuvo muy presente en mi vida. Estudié grado superior en educación infantil y luego pasé a la universidad para realizar magisterio. No he ejercido en la escuela como tal, pero me inicié en el mundo social y ahí llevo toda mi vida profesional, que son más de 15 años. Siempre he soñado mucho y lo hago a diario. Quería ser mamá y la vida me regaló 2 niños, un niño y una niña, que son mis grandes maestros. Por ellos y por mí nació A Mi Altura, un lugar donde enseñaba a crear espacios bonitos en las casas para todos los miembros de la familia. Nono, que es mi amigo y socio, aparece en mi vida para completar lo que es A Mi Altura y dar respuesta a la familia, a los problemas, las dudas y reconectar entre ellos. Hola María, muchas gracias. De nuevo agradeceros que nos brindéis un espacio para poder trabajar y seguir creciendo y sobre todo ayudando a la familia. Mi nombre es José Antonio, aunque desde pequeño me llaman Nono, son esas decisiones que toman a veces los padres y bueno, desde ese entonces me llaman Nono. Yo ahora actualmente me dedico a la educación social, pero bueno, antes también he trabajado de otras cosas que no tenían nada que ver. Empecé estudiando empresariales, dirección de empresas, administración, finanzas. Bueno, a veces uno no sabe el destino que quiere tomar y poco a poco va cambiando ese camino, ¿no? De ahí me di cuenta de que, bueno, en el plano había un trabajo social, un trabajo en lo social, en la comunicación y en definitiva en colaborar en la crianza de los demás, en esos cambios un poco que se van haciendo, y decidí estudiar educación social. Desde ese momento, pues mi trabajo siempre ha ido orientado a menores y adolescentes con problemas de conducta y con familias, ¿no?
con familias que deciden involucrarse en procesos de cambio, de un cambio consciente, y se comprometen en la crianza en positivo de su hijo y de su hija, ¿no? Como bien ha dicho María, hoy iniciamos una nueva etapa poniendo voz a nuestros conocimientos a través de este medio, en la que hablaremos de temas que preocupan a las familias. Fomento de una educación respetuosa, basada en el apego seguro, en una crianza consciente, con sus límites y consecuencias lógicas y naturales, en la expresión de emociones y en el respeto. Algunos os estaréis preguntando qué vamos a hacer en este espacio. Pues siempre vamos a iniciar presentando la temática del programa. Haremos un recorrido por el tema a tratar. Intentaremos invitar siempre a alguien que nos pueda mostrar, nos pueda compartir pues su experiencia vital en ese campo, en ese área que trabajamos, que vamos a reflexionar. Que hoy tenemos a Fran, que es nuestro invitado, ¿vale? Participa en la Escuela de Padres y por eso queríamos que él diera luz un poco a sus conocimientos. Dejaremos un espacio para que durante la semana las dudas que os surjan podamos resolverlas la semana siguiente y en ese momento, ¿no? que trabajaremos. Os dejaremos unos tips para que podáis probar en casa y ver qué ocurre si cambiamos, ¿no? esas acciones que muchas veces seguimos haciendo un poco por inercia y ver qué ocurre en esa familia cuando las cambiamos. La idea que presentamos es un poco trasladar el trabajo que ya hacemos con las familias en otro de los programas que ya llevamos en el municipio, intentar trasladarlo a este formato un poco para que todas las familias puedan ver un poco cómo trabajamos. En este sentido plantearemos uno de los temas y veremos ese tema desde la perspectiva de los padres, que la enfocaré yo en este caso, y luego cómo ese tema lo viven los niños, que en este caso esa parte la hará Inma. Cuando trabajamos con familias en las intervenciones, en el programa Reconectando en Familia, trabajamos de esta forma. Trabajamos en una parte con los padres y esa misma temática con los pequeños. Y después unimos el trabajo ambos trabajos los unimos para crear ese cambio, ¿de acuerdo? Aquí vamos a intentar hacer lo mismo, dejando siempre, como dice Inma, esos tics finales y esas pautas un poco que en casa se pueden probar, ¿no? En este primer encuentro consideramos muy importante y primordial que os hagáis las siguientes preguntas. ¿Cómo educamos en casa? ¿Nos satisfacen los resultados? ¿Nos gustaría cambiar nuestra forma de educar? ¿Tengo las herramientas para producir ese cambio? Lo que pretendemos con este programa es dar luz sobre los diferentes tipos educativos y cómo nos posicionamos ante ellos, si estamos utilizando el adecuado para mi familia. En la intervención con la familia, a veces nos encontramos con cierta frustración cuando los padres ven que sus hijos no se comportan ni obedecen como en los buenos viejos tiempos. Esos buenos viejos tiempos son aquellos en los que al parecer los niños pues no se atrevían a contestar de forma insolente. Y esto nos hace preguntarnos por qué los chavales, los chicos, las chicas actuales no desarrollan la misma responsabilidad y la misma motivación que al parecer sí prevalecían hacía años. Y es aquí donde entran en juego los estilos educativos que la familia decide implementar en la crianza de sus hijos. El primer grupo de familias que nos encontramos son aquellos que deciden llevar a cabo un estilo educativo que denominamos como autoritario. Este estilo se reconoce por un excesivo celo por controlar y velar por el cumplimiento de normas y límites, a toda costa muchas veces. Inma, ¿cómo se sienten los niños en este entorno autoritario? Desde nuestro conocimiento, estudios realizados y nuestra experiencia con la familia, observamos que los niños criados desde el autoritarismo tienen mucho miedo a enfrentarse a situaciones nuevas, dudan en su forma de actuar si no se le marcan claras las directrices, no tienen iniciativa propia. Hemos observado que muchas familias vienen a pedir ayuda porque sus hijos no les obedecen, y esto ocurre cuando hay niños que no son dóciles. Aquí influye mucho el carácter de cada uno, y a las familias eso les genera mucho malestar y frustración. Fran, me gustaría hacerte una pregunta.
¿Qué crees que es necesario? ¿Crees que es necesario que las familias evalúen qué tipo de estilo de crianza y de educación están ejerciendo? Bueno, me imagino que sí, que es importante que cada familia establezca cómo quiere o cómo debe criar a sus hijos. Pienso que sí. Muy bien, y por tu paso a través de la escuela de familia, ¿qué te hizo reflexionar, ¿no? Sobre si era elegir una u otra o... A mí la escuela familia fue como un antes y un después. En mi vida como padre, en este caso, fue un antes y un después, porque es verdad que tanto mi pareja como yo tenemos la preocupación de que entendíamos que tener una hija en nuestro caso y criarla, la crianza, era una labor muy importante y muy compleja y muy complicada. Y como te digo, el participar en la escuela familia hubo un antes y un después, porque a través de todo lo que nos iba explicando la psicóloga, Silvia, en la que yo he participado, te rompía muchos esquemas que tú dabas ya como verdades absolutas, establecidas, que traemos en la mochila nuestra cultural y que no tiene por qué ser así. Yo siempre recuerdo un ejemplo que es muy, muy sencillo, pero que le ha pasado a casi todo el mundo. Si yo te invito a mi casa, Isma, a tomarte un refresco y tú tienes la mala puntería de darle un golpe y tirar la copa al suelo y romperla y llenarlo todo de refresco, pues uno te dirá: Isma, no pasa nada, ha sido un manotazo sin querer. Mientras que si nuestro hijo o nuestra hija es el que da el golpe y tira el vaso de agua o el vaso de refresco, pues muchas veces los que no habíamos estado todavía en la escuela de familia, pues lo mismo le sueltas un grito cuando que alguien le dé un golpe a un vaso y lo tires, es algo relativamente común. Entonces cosas así, o el ejemplo también que se pone de cómetelo todo, cuando cogemos al menor y queremos que se coma todo el plato. ¿Por qué? Porque sí, y a lo mejor el menor ese día pues no se encuentra bien o no le gusta. Entonces, en mi experiencia rompió mucho lo que era la visión de la crianza, el antes y el después de pisar la escuela de familia. Muy bien, eso que nos aporta Fran es mirar desde los ojos, ¿no? Del niño. A la larga, estos padres, sin quererlo, crean un ambiente, con esta forma de educar y de crianza, se genera un ambiente de culpa, de vergüenza y de dolor, no generando un vínculo afectivo sano y donde se educa desde un apego no seguro, ¿no? Y donde los niños se sienten inseguros a la hora de expresar sus emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque en la forma en que le estamos tratando, los niños responden de esa misma forma. Por lo tanto, nos encontramos con un entorno educativo donde hay orden, es cierto, hay mucho orden, pero no hay libertad. Y donde los niños no aprenden a tener opciones, porque no se sienten pertenecientes a ese grupo, no se les tiene en cuenta. El segundo grupo del que vamos a hablar responde al que denominamos estilo permisivo. Aquí, y bajo la buena voluntad, en la mayor parte de las veces, los padres entienden que a mayor libertad, los hijos, de forma autónoma, irán configurando sus propios límites. No hay reglas y se confía en la capacidad de los niños de autorregularse. Isma, ¿qué nos dicen los niños y niñas que viven en el entorno, este entorno educativo que hablamos? Pues estos niños no entienden nunca de reglas, ni de órdenes, ni en casa ni en el colegio. Suelen tener muchísimos problemas. Aquí estaría el todo vale. Confusión de los roles en la familia, en el colegio, con sus amigos. Siempre se hace lo que él quiere. No conocen los límites tan necesarios para crecer y para vivir en sociedad. Los adultos son los que deben de poner las normas, pero en este caso no es así. Fran, me gustaría que reflexionaras sobre qué ocurre con tu experiencia, qué emociones, ¿no? Se aparecen a los padres cuando prefieren o deciden, ¿no? No prefieren, pero deciden a lo mejor hacer un cambio de crianza, ¿no? O elegir un modelo de crianza u otro. ¿Con qué emociones se suelen encontrar los papás? ¿Pero te refieres entre las dos que ya hemos hablado, autoritaria o permisiva? Sí, bueno, un poco qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre en el papá o en la mamá que decide hacer un cambio pues porque cree que, ¿no? Existe a lo mejor la culpa, aparece ahí lo he hecho mal, ¿no? Desde que empecé, desde la crianza, o me he dado cuenta que este no era el camino, o mucha frustración. No sé, ¿con qué emociones se puede encontrar un papá o una mamá? Yo en nuestro caso, por ejemplo, que en mi casa somos tanto la mamá como el papá, somos los dos trabajadores
padres y siempre nos queda esa sensación como de culpa de que no le dedicas el suficiente tiempo en nuestro caso, a tu hija, pero bueno, porque al final tienes que cubrir una serie de horas de trabajo, porque a veces el trabajo tienes que hacer cosas fuera del horario habitual por la naturaleza del propio trabajo, y esa sensación de culpa siempre está ahí, a pesar de que muchas veces llega el fin de semana y estableces una agenda casi para estar con la niña en este caso y hacer cosas que a la niña le guste, ir al parque, ir a un zoo y a sitios así, pero es verdad que la culpa sí aparece, por lo menos en mi experiencia, aparece frecuentemente. La culpa y la frustración siempre está muy presente en nuestras sesiones, ¿no? Como padres y como madres, ¿no? Por pensar y darse cuenta que ahora podían haber hecho las cosas desde otro lado, pero bueno, también estamos aquí, ¿no? Muchas veces somos unos totalmente desconocidos de otra forma de poder hacer las cosas. Gracias, Fran. También me gustaría preguntarte, en ese proceso de cambio, cuando en casa se decide, como dice Isma, emprender, empezar ese cambio, ¿cuánto de miedo, cuánta emoción de miedo puede haber, o de vértigo, ves tú, a lo mejor no en tu caso, pero de las familias con las que habéis compartido? ¿Existe esa emoción de miedo o de vértigo? Claro, siempre. Nosotros en la Escuela de Familia siempre hemos trabajado bajo el paraguas de la disciplina positiva, que está muy bien, pero no deja de ser una disciplina que necesita mucho tiempo, mucho trabajo, muchas horas, y siempre te viene, incluso a los que, entre comillas, estamos convencidos de la disciplina positiva, siempre te viene alguien que te dice, esto antes no pasaba, o viene la compañera que te decía, pues yo con mis 4 niños he tenido la correa colgada en la cocina hasta hace un año, no sé qué. Como esos buenos viejos tiempos, ¿no? Claro, esos buenos viejos tiempos. Ese miedo siempre surge también. Es un poco lo que explicaba ante Isma, entre el autoritario y el permisivo, ¿dónde está el punto medio? Porque lo que sí, cuando empiezas a ver un poco la disciplina positiva, los límites, se hace mucha participación, todo, pero ¿dónde se ponen los límites y cómo puedes ponerlos? Siempre es una duda que está por ahí. Muy bien, Fran, gracias. Como vemos, este estilo, igual que hemos visto en el estilo autoritario, tiene también sus consecuencias, ¿no? Y a la larga, el utilizar este estilo educativo permisivo crea pequeños anarquistas. Los padres aquí pierden la autoridad y la capacidad en el futuro de poner límites y por lo tanto ser de ayuda en la toma de decisiones que tienen que tomar sus hijos en el futuro. En definitiva, aquí nos encontramos libertad sin orden, aunque algunas opciones limitadas. El tercer grupo es ese tipo de madres y padres que ejercen un exceso de cuidado sobre su hijo, llegando a hacer las cosas por ellos. Desde la buena fe solucionan todos sus problemas, ahorrándoles todos los procesos de resolución de conflictos y evitando, en la medida de lo posible, que experimenten cualquier tipo de situación difícil o incómoda. Isma, ¿qué les ocurre y cómo viven estos niños esta forma de crianza? Pues mira, estos niños no viven con mucha ansiedad porque no saben resolver ningún conflicto, no saben afrontar situaciones nuevas, no se hacen responsables de sus actividades y siempre es como, no, la culpa la tiene mi mamá, la culpa la tiene mi papá, la culpa la tiene mi hermano, mi profe, los profesores que me tienen manía. Esto es lo que llamaríamos locus de control externo, es decir, no me hago responsable absolutamente de nada. Y a mí se me ocurre preguntarte, Fran, ¿cómo de importante es la comunicación que tú tienes que tener con tu hijo, ¿no? O con todos los miembros de la familia, ¿no? Porque si uno está ejerciendo, por ejemplo, toda esa superprotección por tu pareja o el abuelo se hace responsable siempre, por ejemplo, de la mochila y tú le intentas explicar que eso no es bueno, ¿no? ¿Cómo de importante es esa comunicación? ¿Te refieres a la comunicación entre las familias? Claro. Claro, intentar de que los padres, abuelos y tal, la gente que está más en contacto con el menor, tengan claro cuáles son las líneas a seguir, porque lo que no puede ser, por ejemplo, que si voy a recoger a mi niña, en cuanto ella salga del cole, me tire la mochila, que se ve caso muchísimo, y luego a lo mejor cuando vaya el abuelo o lo que sea, la lleve, que sería, en este caso sería al revés, pero bueno. Sí, bueno, que haya un consenso, claro, ¿no?
Ahora mismo lo que yo estoy viendo desde el colegio, mi niña está en el primer curso del colegio, veo que se hace un esfuerzo muy grande desde el centro para fomentar la independencia y que los niños sean completamente independientes, porque es verdad que en el primer año, yo que sé, algo tan básico como ir al baño, no es lo mismo un niño que nació en enero o en febrero a un niño que nació en diciembre, no ha cumplido 3 años todavía, pero bueno, al final nos mandaron los deberes en verano, los padres nos pusimos las pilas y es muy importante la independencia, porque luego algún día esos niños no tendrán ni a sus padres, ni a sus abuelos, ni a la gente que le ayude y tendrá que desenvolverse solos y solas en la vida. Yo, un ejemplo que se me viene a la cabeza, en el parque, lo típico que va a subir a un tobogán y hay otro niño un poquito más grande, al final los padres estamos en el banco mirando, sufriendo muchas veces, porque al final es tu hijo y te duele, y yo entiendo que la tendencia debería ser, bueno, déjalo que gestione, a ver cómo conseguir poder tirarse por el tobogán o lo que necesite. ¿Y crees que esas herramientas fueron útiles y positivas cuando se trabajaron en la escuela de padres? ¿Crees que ahí, ¿no?, aportan mucho, ¿no? Porque te hacen ahí preguntarte, pues si me acerco, ¿no?, continuamente o le quito las piedras, ¿no?, a mi hijo continuamente, claro, haré al final de él un adulto que no va a saber valerse por sí mismo. Claro, yo recuerdo aquí en el Parque Rojo, como se conoce en Pizarra, a un niño ya grandecito, que la madre tenía un poco el estereotipo de sobreprotección y que a lo mejor tenía un problema jugando a la pelota con otros niños y llamaba a la madre: mamá, mátalo, mátalo. Dice: pero niño, que tienes ya, yo qué sé, 10 o 12 años. Y al final creo que esa figura crea adultos que van a tener problemas en el futuro, en mi opinión. Como vemos, gracias, Fran, este último ejemplo ha sido clarificador. Como vemos, a la larga, a estos padres tan solo les queda desempeñar un papel asistencial en la vida de sus hijos, ¿no? De esta forma, lo que se consigue es perder la seguridad necesaria y la confianza en sus hijos para establecer límites y responsabilidades que van a necesitar a lo largo de su vida. Aquí, por lo tanto, tanto el vínculo como la comunicación emocional, como bien ha dicho Fran, a la larga se va a centrar en el reproche y en la crianza de niños que van a ser pequeños tiranos, ¿no? Siguiendo un poco los estilos educativos que estamos enfocando, nos encontramos un último tipo de familia que la forman aquellos padres que se involucran en una crianza en positivo, donde no se incluye el control excesivo ni la permisividad. ¿En qué se diferencia, por lo tanto, este estilo de otros estilos educativos? Primero, es importante que la educación en positivo no es humillante, ni para los niños ni para los padres. Se basa en el respeto mutuo y en la cooperación. Incorpora la firmeza, pero siempre con dignidad y con respeto. Hace uso de lo que llamamos el sitio de control interno. Y esto lo queremos explicar un poquito, y es cuando se produce un control excesivo, se activa lo que se llama el sitio externo de control. Y diréis: ¿qué es esto? Esto es cuando los adultos asumen la responsabilidad de la conducta de los hijos, usando premios y castigos. Con este sistema de premios y castigos, los adultos tienen que atrapar, y esta palabra es muy importante, atrapar literalmente a los niños cuando son buenos para darle los premios, pero a la vez también hay que estar atentos y atraparlos siendo malos para castigarlos. Entonces aquí nos hacemos siempre la pregunta, ¿no? Y decimos: ¿quién es el responsable entonces? Y la respuesta es el adulto. El padre y la madre. ¿Qué pasa el padre y la madre? ¿Qué pasa entonces cuando el adulto no está? Cuando el adulto está trabajando, cuando el adulto está haciendo su parte, alguna actividad. Que los niños no aprenden a ser responsables de su propia conducta. Inma, ¿qué produce esta forma de educar en los niños y en las niñas? Pues son unos niños que son escuchados, son niños que pertenecen y que son reconocidos. Escuchan las ideas de sus compañeros, son personas creativas, respetuosas, son responsables de sus acciones y de sus tareas. Ellos son conscientes de que por la tarde tienen sus tareas
tienen sus tareas y tienen sus deberes y tienen sus actividades, pero ellos son los responsables. Fran, cuando hablasteis de la disciplina positiva desde este enfoque en la escuela de padres, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Al principio, cuando conocimos la disciplina positiva, lo que nos daba la impresión, que luego sabemos ya que no, era como... le veíamos como... no encontramos dónde poner los límites y las normas. Parecía como que era todo, venga, vamos a hablar con el niño, vamos a escucharlo, a ver qué le gusta, qué no le gusta, pero no nos parecía esa primera impresión como que carecía de normas. Luego ya te das cuenta, bueno, que tiene también sus límites, que hay que imponerlos. Nosotros siempre hablábamos de dos adjetivos, que era firmeza y amabilidad, que era un poco, tienes que ser firme, pero de una manera cercana, amable con tus hijos, no como hemos hablado antes del autoritario, que al final da órdenes y el niño o la niña las acata. Y luego, bueno, siempre la psicóloga que estábamos con ella en la escuela de familia siempre nos ha transmitido que la disciplina positiva no es una cosa que iba a funcionar de un día para otro. Tú no llegas hoy, tú no sales de tu casa autoritario, vas a la escuela de familia y vuelves con disciplina positiva, ni mucho menos. Es una cosa que tendrá unos días mejores, otros peores, pero que va a ser el fruto de un trabajo largo y constante. Eso es la sensación que nos daba. Qué bonito eso que dices, porque al final lo que queremos, ¿no?, son que sean adultos responsables, que sean adultos respetuosos. Yo siempre me gusta mucho decir que queremos que sean capaces de poder decirle a su jefe cosas buenas, pero sin miedo, ¿no? Que no esté siempre el miedo que forme parte de su vida, ¿no? Qué bien, Franco, lo que nos has contado me ha venido a una frase de la disciplina positiva, que dice que a veces o siempre es más importante ganarse al niño que ganar al niño. Cuando nos enfocamos en ganar al niño, ten por seguro que lo más seguro es que perdamos la batalla, ¿no? Con lo que nos cuenta un poco, quiero dejar al igual que los otros estilos hemos hecho, dejar un poco resumen de qué genera este tipo de crianza en positivo, ¿no? La primera, que ya lo has dicho, Fran, es que es gentil y firme. Al mismo tiempo, esto va a generar respeto y motivación a los niños. Segundo, genera un sentimiento de pertenencia a los niños porque participan del establecimiento de esas normas y esos límites. En tercer lugar, tiene un efecto a largo plazo, mientras que el castigo tiene un efecto siempre a corto plazo. Y por último, como ha dicho Isma, esta crianza enseña habilidades de vida, enseña respeto, resolución de conflictos, empatía, responsabilidad y cooperación. Bueno, no nos vamos a olvidar que, como hemos dicho cuál iba a ser la dinámica de este programa, vamos a dejar unos tips finales para que se quede todo resumido, ¿no?, en todo este tiempo que hemos estado hablando. La frase primordial que queremos que os quedéis con ella, que es la importancia de explorarse, de hacernos la pregunta de cómo estamos educando. Que si educamos de forma autoritaria implica orden, sin libertad, cero opciones y un ambiente de culpa, vergüenza y dolor. Si decidimos por un estilo permisivo, nos produce una libertad sin orden, opciones limitadas y a la larga crianza de un pequeño gran anarquista. Si en cambio elegimos un estilo sobreprotector, privamos a los niños de la oportunidad de desarrollar seguridad en la capacidad de manejar los altibajos de la vida. Y un estilo de enfoque positivo permite decidir reglas que benefician a los miembros de la familia de forma colaborativa ante los problemas, que se determinan soluciones útiles para todos, apareciendo siempre los límites y el respeto como base de la crianza. Un poco de conciencia de todo lo que hemos trabajado. Esperemos que este diálogo os resuene en un futuro cambio, si creéis que es necesario para vuestra familia. Que os preguntéis si todo esto puede valer, porque cada miembro y cada familia es distinta. Y os dejamos con un avance de lo que será nuestro siguiente programa, donde hablaremos. Pues la propuesta que hacemos para el próximo espacio de trabajo y de reflexión va enfocado en los límites.
cómo establecer esos límites que Fran nos ha comentado antes, que era una de las dudas: hasta cuándo se pone, cómo se establecen, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo se ponen los límites, cómo establecer esos límites, cómo hacer que se cumplan esas normas y ese marco de control, ¿no? Que a la vez también sea de una forma respetuosa y permita tener un orden, pero con libertad, ¿no? Bueno, agradecemos a todos los que hemos participado hoy aquí, María, Fran, a todos los oyentes, y si os tenéis alguna duda, pues María ahora os va a contar dónde podéis poder dejarlas, ¿no? Pues, ¿por dónde empiezo? Lo primero, que muchísimas gracias, Inma, Nono y por supuesto Fran, por haber propuesto este primer espacio y haberlo llevado a cabo como esperaba, que sabía que lo ibais a hacer genial, y estoy encantadísima. Como bien he dicho al principio, ponemos en marcha un precioso proyecto, y espero y deseo que a las personas pues que lo escuchen pues que les sirvan de gran ayuda, y que desde aquí les pido que si tienen algún tipo de necesidad, de otro tipo de temas del que ellos vayan proponiendo día a día, o no sé, o quieran incluso participar en los diferentes espacios que vamos a ir programando a lo largo de un tiempo, que aquí están, que aquí nos tienen, que solamente tienen que ponerse en contacto con nosotras en el área de bienestar social, en el Ayuntamiento de Pizarra, a través de un correo al fin@pizarra.es, o a través de una llamada al teléfono nuestro, que es el 952 48 30 15, extensión 5. Y nada, pues que estamos abiertos y abiertas a escuchar cualquier tema que a las familias les pueda interesar y podamos poner pues sobre la mesa. Así que nada, os pido que os animéis y que sigáis siguiéndonos, porque traen unos temas muy, muy interesantes y de gran ayuda, y que seguramente que cubren algún tipo de miedo que podáis tener, o algún tipo de duda, o simplemente pues que lo tengáis presente en casos futuros pues que os puedan pasar en casa. Así que nada, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Qué bien, María, muchas gracias por tus palabras nuevamente. Y nada, a los pizarreños y pizarreñas, pues invitarles a que formen parte de este espacio que se brinda para producir ese cambio que a veces es necesario y sobre todo enriquecedor, ¿no? Os esperamos en el próximo día, ¿no? Que seguiremos trabajando y seguiremos reflexionando. Inma. Pues me uno a todas las palabras que dice Nono, y con ganas de recibir esas propuestas. Así que animaros.